Entonces, en ese enfoque sistémico global, al final, el impacto del suelo o la mala calidad del suelo o el suelo en condiciones actuales que tenemos, al final, ¿en quién impacta y a quién está, dónde está realmente el verdadero impacto de esto? Creo que varios lo han dicho y al final el verdadero impacto es en el ser humano. Honduras hoy, en este año 2021, según datos del INE, tenemos 63.8% de pobreza. Y entonces uno dice, bueno, ¿y quiénes son los pobres? Al final, en zonas rurales tenemos ese 63%. Rurales, al final, asociados a sistemas de producción muy degradados, hoy con el sistema de encarecimiento de insumos agrícolas, hoy con suelos muy degradados, con temas de cambio climático, al final hay un reto bastante interesante para poder responder a esas necesidades que hoy en día tenemos. Entonces, además de eso, pues está la polución de los ríos, mares, aire, tierra, alimentos. Los alimentos de hoy en día están contaminados. Bueno, ¿contaminados de qué? Al final sabemos muy claro que al final hay grandes cargas hoy en día para defender un cultivo, grandes cargas de un agroinsumo o un producto, un veneno al final que así lo llamamos para poder atacar una plaga. Pero esa plaga es un reflejo de algo, ¿no? Esa plaga es un reflejo de algo. Y bueno, al final tenemos un impacto en las sociedades. Luego tenemos la tecnología avanza y expulsó la población del campo. Es interesante que si vemos datos históricos de los años 60, los datos de pobreza en Honduras eran menos que los que hoy tenemos. Pero la tecnología hoy es mayor. Hoy tenemos mayor acceso a información. Hoy tenemos un montón de avances tecnológicos, pero a la par del avance tecnológico, la pobreza va en incremento. Pero también es interesante saber que hoy en los cinturones de pobreza de las ciudades está cargado de gente que eran campesinos. Si nosotros vamos a preguntarle a alguien por ahí que está en los cinturones de pobreza de esta ciudad, va a decir, bueno, ¿de dónde era? De Silca. ¿Qué hacía antes? Sembraba maíz y frijol. ¿Qué está haciendo en Tegucigalpa? Ahora soy guardia. Gana 6,000 lempiras, 7,000 lempiras. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, ahí es donde viene desde el campo profesional, los que estamos en instituciones, en la academia, hacer una reflexión profunda y decir, bueno, si eso es lo que está pasando, entonces, ¿qué toca? Rescatemos el suelo, cambios de paradigma, tocan, y esos cambios de paradigma basados en la ciencia, ¿no? La ciencia le toca entonces hacer eso, y tenemos el reto actual entonces de trabajar en esa línea. Bueno, ya dije eso del dato del INE, por favor, siguiente. Bueno, ahí dar una visión histórica. El reflejo que tenemos hoy no es que ayer inició los procesos de degradación, el doctor presentó los fenómenos naturales, pero también ha sido políticas públicas que han impactado en el país. Teoría de la modernización, dijeron los países en los años 50, cuando entraron los modelos de desarrollo y posguerra, en Segunda Guerra Mundial, se dijo, bueno, países tercermundistas no desarrollados o no modernizados, modernicémoslos. ¿Cómo los modernizamos? Bueno, los modernizamos con tecnologías que venían de países del norte. Sí, es cierto, países del norte, pero bueno, ¿qué tenemos nosotros? ¿Dónde vivimos? País tropical, totalmente diferente a países de clima templado, suelos de clima templado, suelos que pasan un tiempo con temperaturas X a temperaturas que nosotros tenemos muy diferentes, 365 días de sol, y con tecnologías que venían de allá. Bueno, voltear el suelo, por ejemplo. Es una pregunta, yo lo hago de esa manera, lo dejo como reflexión, voltear el suelo. A la par del cambio tecnológico, entonces, ¿qué iba ocurriendo? Iba ocurriendo un cambio cultural. Y ese cambio cultural, al final hoy pensamos, y la mayoría piensa que si no hoy en día no vamos a un agroservicio a comprar, es difícil producir ahora. Pero eso es cierto, los suelos están degradados y lógicamente si no ponemos nada, no va a haber nada de producción. Entonces ahí es donde está el tema de la evolución. Y luego, también a la parte de análisis de clima templado con climas tropicales. En clima templado solo son 2 millones, por ejemplo, de microorganismos activos. Y luego acá tenemos de 12 a 20 millones de mecanismos activos en esa capa de 15 centímetros de suelo. Son millones importantes de microbiología. Y entonces los suelos son dinámicos en clima tropical, son muy dinámicos. La materia orgánica, los que ya hemos estado y tratamos en campo, particularmente tengo una finca y le apuesto a esto, la agricultura orgánica. Tengo una finca, además de ser académico, también le apuesto a sentir lo que siente un productor y manejo 20 manzanas de tierra bajo el modelo de producción orgánica en el enfoque de ganadería regenerativa y el tema de producción de granos. Entonces,
El cambio cultural se ha ido dando, pero a la par también se ha ido perdiendo todo el tema de ciclos bioquímicos. O sea, a la par, la ruptura de ciclos se ha ido dando, importante, y ahí entonces ha habido una baja importante en tema de microbiología, en el tema de la microbiología de suelo. Bueno, ahí están muchas técnicas usadas, no lo digo yo, lo dice el doctor Glisman, dice, bueno, afectan el suelo a largo plazo. Tecnologías, bueno, llegaron los fertilizantes, ustedes pueden ver la dinámica 2008 al 2018, hay una tendencia hacia subir las toneladas por hectárea, toneladas de uso de fertilizantes. Por favor, siguiente. Bueno, ahí está el tema de cuando nos viene todo el tema de la maquinaria, el tema de los implementos agrícolas, y eso no es que no es malo, sino que veces, como lo hemos usado, muchas veces ha sido el criterio, porque si no los usamos, entonces ¿cómo avanzamos? Pero muchas veces los criterios de cómo usar estos aparatos y esos implementos. Entonces, permítame, es necesario cambiar la forma en que manejamos el suelo. Si estamos hablando de un tema de rescate de nuestros suelos, entonces esa pregunta también es importante, entonces será necesario entrarle a una forma diferente de cómo estamos manejando nuestros suelos. Los suelos, un recurso renovable o no, ya el doctor aquí nos mostró ejemplos de cómo poder hacer a alto costo, la invención de alguna maquinaria para hacer, pero ya también presentaron datos importantes de todas esas pérdidas con respecto a los años, cómo ha sido el tema irreversible de la degradación de suelo. Y acá también ya lo mencionaron, por eso a mí se me hace difícil el tiempo ecológico más el tiempo comercial, por ejemplo, de recuperar los suelos. El doctor mencionó muy claro y dijo, bueno, eso no es de un día para otro, ocurre una cantidad de tiempo importante. Y la otra es ese tiempo comercial que nosotros queremos desde el punto de vista de la generación de alimentos, generación de ingresos, rendimientos, queremos que las cosas ocurran así. Pero bueno, es parte de lo que toca analizar y entrar en ese tema, rescatemos el suelo y cambio de paradigma, ¿no? Solamente alternativas entonces, solamente el suelo recuperado, se combate la miseria y solamente con la miseria vencida se equilibra el medio ambiente y se salve el planeta. Es un pensamiento de Ana María Primavesi. Y también el doctor inició mostrando, un niño decía, hay una luz. Acá tenemos problemas serios de deforestación. Se propone planes de restaurar, de reforestación, pero en condiciones de miseria, en esas condiciones de pobreza, entonces los replantamientos deben ser profundos, no superficiales, por favor. Y ahí, con eso, lo que estamos hablando es que eso, de rescatemos el suelo, al final tiene un impacto social fuerte. Y bueno, de eso sigo hablando, y al final, entonces, lo que está abajo se refleja arriba. Y acá, entonces, también doña Ana María Primavesi dice, bueno, suelo sano, plantas sanas, humanos sanos. Al final lo que estamos viendo que esto es un sistema muy conectado y no está separado. Entonces aquí entra un camino, solamente uno, que se llama recuperar los suelos para que produzcan alimentos sanos y más allá de alimentos sanos, esos suelos que tengan un valor biológico. ¿Por qué? Porque es fácil producir esos alimentos muchas veces con los productos que ya tenemos, la tecnología, pero esos productos que estamos consumiendo han perdido ese valor biológico. Y al final, nosotros todos sabemos que nosotros también tenemos una relación, nuestro estómago directa, con microbiología para poder todo hacer succión de nutrientes. Y a mala microbiología en mi estómago, soy una persona enferma. Y esa persona enferma cargada de pereza y todo un resto de cosas que se puede desencadenar. Entonces, pero eso depende de lo que yo estoy consumiendo, de lo que yo estoy comiendo. Y entra entonces en juego esa teoría de la trofobiosis. Creo que ustedes la conocen, han leído de este autor, y una mayor o menor ataque de las plantas por los insectos, microorganismos, depende de su estado nutricional, y eso como profesionales o como campesinos y todos sabemos esa condición. Y esa, siguiente por favor, siguiente, dele.
La mala nutrición, entonces, provocan modificaciones en el metabolismo de las plantas, llevándolas a un enriquecimiento de sus líquidos celulares, circulantes, azúcares solubles y aminoácidos libres. Al final, tenemos exudados. Generalmente, si han observado, cuando nosotros tenemos exceso de nitrógeno en plantas, tenemos radicales libres, exudados. Generalmente puede llegarnos una plaga. ¿Por qué? Porque hay alimento disponible, y esto es sencillo entenderlo. Cuando yo tengo frijol plantado y maduro para comer en la parcela, y el mismo frijol está en la olla cocinado, ¿a dónde voy cuando tengo hambre? No lo escojo, voy a escoger la olla. ¿Por qué? Porque está disponible producto del proceso que tuvo de cocción. Y ahí sí lo puedo consumir. Entonces, este es el mismo principio, es el mismo ejemplo. Se va donde hay alimento disponible, radicales libres, azúcares libres, los exudados. Ahí es donde se va. Y ahí es donde empezamos entonces a ver que necesitamos una visión sistémica. Siguiente, por favor. Bueno, ahí están todos los azúcares equilibrados, planta sana. Entonces tenemos azúcares equilibrados y es difícil de poder entrar con el tema de enfermedades, y eso lo hemos tenido claro los que hemos trabajado y estudiado estos temas. Siguiente. Entonces, está el tema de causa y efecto, la carencia, patología, efecto, y está la causa y efecto al final. Dentro del contexto de la agricultura orgánica, el equilibrio nutricional, el principio básico que soporta la capacidad de las plantas, tienen que resistir contra un eventual ataque de insecto o enfermedad. ¿Por qué en este enfoque de agricultura orgánica el tema importante debe ser el suelo? El suelo es la clave, porque difícilmente nosotros un cultivo atacado por plagas lo vamos a detener con otro tipo. Sí hay productos muy efectivos como el caldo sulfocálcico, el mismo NIN, el aceite de NIN, muchas aguas, y a mí me molestan algunos compañeros y me dicen con agüitas querer resolver problemas de ese tipo, pero decirles, bueno, muchas veces tienen razón, pero la base fundamental en estos procesos de agricultura orgánica es trabajar el sistema suelo para poder tener plantas equilibradas, porque una vez con problemas serios de plagas, entonces ahí sí entramos en problemas serios para poder detener alguna plaga en condiciones más allá de un punto de equilibrio que podamos tener. Entonces ya Freddy me adelantó también a hablar todo este tema, pero lo importante acá es ver que el suelo al final, en ese cromatograma, lo que nos muestra al final son relaciones entonces de todos esos exudados de las plantas, microbiología directamente relacionada, tanto sube como baja, todo el tema de exudados, y esos temas de exudados son alimentos para microbiología, y también microbiología con ese alimento, azúcares, solubiliza, y ya vimos, varios han hablado, los expertos, todo el tema es solubilización de nutrientes por parte de la microbiología, pero entonces esa producción de ácidos orgánicos que hace la microbiología a un nivel que nosotros no vemos, es la que provoca entonces esas cargas negativas que se unen con cargas positivas, con los iones que están ahí para poder formar esas moléculas orgánicas que al final esos bosques nadie los cuida y están frondosos. Entonces esa dinámica que ocurre en los bosques, lo vi muy claro en el trabajo que ha hecho la FIA, muestra cómo esos sistemas agroforestales han incrementado esa disponibilidad mineral producto de ese ciclaje y movilización de nutrientes del suelo, formación de estructuras, uso del sol, todo el tema de síntesis de proteína que ocurre, y al final esas hojas caen y vuelve otra vez el ciclo de nutrientes, y esos ciclos son los que hemos perdido. Entonces ahí es donde viene un reto importante, porque yo digo, bueno, si todos en este momento de crisis estamos buscando materia orgánica para el suelo, no va a ser posible tener materia orgánica. Los parcelas deben de producir su propia materia orgánica. Cada parcela debe producir su propia materia orgánica, porque es la manera. No podemos estar jalando materia orgánica, o sea, no podemos estar dependiendo de otro que me va a dar la materia orgánica para mi parcela. Debemos empezar a producir la materia orgánica. Ahí está el reflejo entonces del suelo, me da reflejos en la parte de producción. Ahí son datos del señor Restrepo. Ahí está el tema de desequilibrios, suelos desbalanceados, y además de eso, a veces desbalanceados, y ya también lo explicaron los expertos, traemos una urea o otro producto a ponerle un suelo desbalanceado, al final provocamos desequilibrios, y esos desequilibrios entonces provocan todo el tema de enfermedades. Al final, dinero seguro es el que está en la bolsa, pero cuando tenemos plantas enfermas, al final, ¿a quién recurrimos? Bueno, sacar dinero para ir a comprar un producto, venirlo a aplicar. ¿Qué entramos ahí? Entramos en riesgo ya, y más el encarecimiento actual. Entonces acá el tema, la apuesta debe ser
a ese rescate de suelos. Ahí debe ser la apuesta, ¿no? Ahí está la dinámica histórica de suelos ricos en biodiversidad, climas tropicales, de mucha diversidad de plantas. Esa diversidad de plantas significa que tiene mucha diversidad, relación mineral a nivel de suelo, entonces el ciclaje de nutrientes es muy diverso para ponerlo sobre el suelo. Entonces, a pérdida de biodiversidad, entonces la complejidad del sistema va perdiéndose, la complejidad del sistema. Si yo pierdo complejidad del sistema, entonces me vuelvo un sistema simplificado. A un sistema simplificado, a llegar a monocultivo, significa que necesito más atención, más aplicaciones y menos dinámica de nutrientes a nivel de suelo por el tema de movilización, caída de hojas, ramas y todo eso. El mismo Glickman en sus estudios demuestra que gran parte del clima tropical está el nitrógeno, por ejemplo, está en madera y hojas. Y eso al caer al suelo, pero ¿qué pasa en los monocultivos? Quitamos toda esa posibilidad de poder capturar todo ese nitrógeno. Entonces, lógicamente, necesitamos buscar ese nitrógeno en otro lugar. ¿Qué nos toca? Bueno, devolver otra vez. ¿Será que nos toca en este momento, si queremos rescatar el suelo, nos toca devolvernos otra vez? Porque tenemos simplificación de sistemas, nos toca irnos a hacer complejos los sistemas. Pero ahí es donde se hace complejo el manejo, entonces, porque muchas veces en esa complejidad el manejo entonces se nos hace difícil. Pero bueno, si la tarea es rescatar el suelo, tenemos que volver entonces a poder tener sistemas complejos, no simplificados. Ahí está esa fotografía, las 4 fotografías son del mismo lugar. Ahí está entonces el tema de trabajar con cultivos de cobertura y también con el tema de los temas de abonos verdes, cultivos de cobertura. Entonces, si tenemos nosotros posibilidades, como aquello que está allá, como va avanzando allá, luego la incorporación de la biomasa a las podas, llegar a un sistema de abundancia como este que está aquí, y luego ya ahí tengo una cantidad de biomasa importante por metro cuadrado que puede ser devuelta al suelo, y eso es una cantidad importante entonces de nutrientes que se han movilizado y que están sobre el suelo para descomponerse y volver a integrarse en el sistema de producción. Este sistema es una experiencia pequeña, pero para aprender en nuestra casa. Esa es una fotografía de Juan José Paniagua en Costa Rica, en Zarcero. Ustedes pueden ver también todo un tema de diversidad. No está preocupado por aplicar herbicidas para poder matar las que le llamamos malezas, sino que ahí tiene esa diversidad importante, y al final Juan José es una de las personas que es muy productor de hortalizas, de zanahorias y todo ese tema de cultivos en Zarcero. Y gracias a Alba, nosotros conocimos a este hombre y él dijo que él ganaba mucha plata en este sistema. Yo estudié en Costa Rica y lo contacté y me fui una semana donde él, porque yo estuve con él, él contó su experiencia. Yo dije, bueno, yo tengo que ir a ver su sistema para ver. Entonces le pedí que me diera una semana trabajando con él, me fui a trabajar con él y tuve una semana viendo todo su sistema, y al final increíble todo el tema de suelos. Entonces nosotros, bueno, en ese trabajo pepino, maíz, y ahí empezamos a hacer el tema experimentos totalmente orgánico y el tema de diversidad, y ahí empezamos, ahí está todo el tema de trabajar un modelo de Ernesto Goch, por ejemplo, la agricultura sintrópica, aceptada en la COP21 como un modelo importante. Entonces ahí está diversidad, ciclaje de nutrientes, la capacidad de esas plantas de relaciones biológicas, también esa posibilidad de tener raíces más profundas, alcanzar nutrientes que la lechuga no puede alcanzar, podar, incorporar y hacer todo ese tema de dinámica en la misma parcela. Esa es la misma sistemas de producción de biomasa y cultivos a la vez. Esos sistemas históricos, manejo es difícil en esos sistemas, el tema de agricultura familiar, el tema de seguridad alimentaria, pero esto es diferente a pensar en temas de agronegocios, que es también un reto importante para trabajar en los agronegocios, que ya son áreas de mayor tamaño, pero es interesante pensar que, según no estoy equivocado, el 10% o un 15% son productores que tienen agronegocios capaces de resolver problemas con dinero, a un 80% de productores de este país que tienen menos de 5 hectáreas y que no tienen posibilidad muchas veces de resolver sus problemas económicos problemas de cultivos con dinero. Entonces aquí tenemos que entrarle a estas discusiones, y hoy me alegra enormemente estar en este espacio. Ahí está el tema de
pérdida, estamos comiendo, hay un estudio en la Universidad de Washington y ahí, por ejemplo, desde los años 60 se inicia a analizar, este no es de ellos, pero la pérdida de nutrientes de acuerdo a los años en la comida. Ellos están analizando las frutas y las verduras, las hortalizas y cómo se ha perdido nutrientes a la hora que estamos comiendo. Entonces alguien habló ahí de algo escondido, ya se me olvidó, pero algo escondido habló ahí. Entonces aquí vemos que hoy se ha mejorado el brío, se ha mejorado tamaños, se ha mejorado muchas veces mucha calidad, pero nutricionalmente estamos teniendo problemas a la hora que estamos consumiendo. Y eso los que alcanzamos y los que no alcanzan llegar a comer al menos algo están peor. Entonces la propuesta, Freddy ya habló de una propuesta de trabajar minerales, trabajar materia orgánica y trabajar microbiología. Ya este tema microbiología también se dijo por parte de la doctora que hay una necesidad importante en el tema. Nosotros teníamos necesidad en un proyecto en Biofre Río Plátano de hacer una línea de investigación basado en microbiología de suelos y buscamos y no podemos avanzar en los análisis para llegar a hacer análisis de algunas metodologías para hacer todo ese tema de análisis de microbiología de suelo. Ahí están las relaciones, esa es la visión sistémica suelo, porque todo está conectado, entonces ese es el simulacro que nosotros hacemos para enseñar. La doctora mencionó, dijo, no solo miremos los 15 centímetros, miremos la profundidad total, los minerales están abajo, esa conexión de raíces, de hifas, de hongos que llegan a movilizar nutrientes, a solubilizar nutrientes, son necesarios, entonces ahí es donde toma importancia todo ese tema de visión sistémica. Y ahí está, eso, ecología de suelos, ya lo hemos conocido, todo ese tema de relaciones, están las bacterias, hongos, protozoarios, nematodos, que desde el punto de vista de un paradigma los vemos como enemigos y le decimos, bueno, si hay, métale, pero desde este lado ya ellos se convierten en parte de la solución, son ellos. Ahí está el suelo, ellos lo mantienen vivo, lo mantienen dinámico, por lo tanto los suelos no son inertes. Sí, tenemos suelos inertes hoy porque ya son producto pero los suelos son dinámicos, son vivos y tienen efecto, por favor. Y esas relaciones de bacterias, hongos, nematos, protozoarios son los que hacen disponibilidad mineral, son los que hacen que el sistema café hoy en día sea más estable, el sistema cacao. ¿Por qué? Porque quieras o no, hay cierto movimiento de hojarascas y toda esa caída de hojas a ese nivel. Y ahí está entonces el microviaje, al final nosotros como seres humanos, y ese es el impacto social del suelo en la calidad humana que nosotros tenemos. ¿Cuántos de aquí y algunos dirán, bueno, yo paso enfermo del estómago, paso con serios problemas de que se me infle el estómago, paso con serios problemas de esto, lo otro, dolores de cabeza, y todo es el estómago? ¿Y qué es producto de eso? Su microbiología. Yo no soy médico, pero me atrevo a decirlo porque nos hemos tirado varias lecturas y varios cursos por ahí en este tema. Entonces acá es importantísimo en movimientos como este, en estos espacios, la incorporación de doctores también, de médicos, perdón, con estas visiones de incorporación en este mundo de si queremos trabajar en todo ese rescate de suelo, porque todo tiene que tener un fin. ¿Y cuál es el fin? Al final somos los seres humanos con calidad de vida, si es que vamos a trabajar en rescatar el suelo, ¿no? Ahí están todos esos individuos que no vemos, pero tienen un trabajo importante. Ahí está Luis es mi trabajador en la finca. Ahí está ellos, los hongos, podemos hablar cuánto, ¿no?, de cada uno de estos individuos, degradan compuestos de complejo de carbono, mejoran acumulación de materia orgánica, retienen nutrientes. ¿Cuántas cosas podríamos hablar? Que eso ya se puede encontrar en literatura, artículos, y pueden ver. Y ahí están las unidades formadoras de colonias de estos individuos en la parte de un suelo fértil. Muchas unidades formadoras de colonias de diferentes, o sea, hay una diversidad importante. Ahí está cómo se equilibra la nutrición, como pregunta, pensando en la relación carbono-nitrógeno de los individuos. Hongos como bacterias, nematos, tienen relación carbono-nitrógeno. Y ese nitrógeno que sobra en exceso, porque ahí hay una dinámica de las cadenas tróficas. Y eso entonces ahí hay quien se come al otro y hay quien se muere y deja ese nitrógeno, deja ese carbono, y son millones. Entonces al final lo que hay son disponibilidad mineral, producto de toda esa dinámica, y eso para quién usa ese nitrógeno. Entonces ahí es donde viene y lo usan las plantas.
Bueno, recordar el tema de asimilados, tanto lo de arriba, esos exudados son clave para tener microbiología, por eso la dinámica importante de plantas, no solo una planta en el sistema, es importantísima por el tema de exudados. Una foto de una raíz y rodeada de una cantidad importante de microbiología. Los ciclos biogeoquímicos, ahí está el ciclo del nitrógeno, y esos ciclos están directamente relacionados con microbiología. Entonces, si nosotros queremos volver a recuperar el suelo, a rescatar el suelo, tenemos que pensar en recuperar ciclos. Si no recuperamos ciclos, entonces, ¿dónde vamos? Hay que tener cuidado a la hora entonces de estar haciendo su trabajo, porque ya es muy común la incorporación, CONSA ya vieron la incorporación de uso de microbiología, ya venden microbiología y ahí está, todo es una dinámica microbiológica. Pero muchas veces dije a la gente, yo puse microbiología y esto no está funcionando. Bueno, quizás hizo el trabajo y todo, pero lo que está aplicando no es de buena calidad. Entonces hay que hacer alguna vista, usar un estereoscopio, se puede ver los caldos, no necesidad de identificar, yo no soy experto en microbiología, hay gente que sí puede identificarlos y saber quiénes son y hasta platican con ellos, pero yo lo que puedo ver es que al final lo que necesitamos es diversidad de especies, una dinámica importante de especies, porque los individuos son de espacio, ellos son de espacio, ocupan espacio. Entonces ahí lo que ocupamos es muchas poblaciones de todo para poder tener dinámica. Si un cultivo tiene requerimientos nutricionales específicos, por lo tanto también se considera que los microorganismos, entonces hay individuos, y aquí saben, hay expertos que saben que hay microorganismos, por favor, microorganismos específicos para fósforo, por ejemplo, para solubilizar cierto tipo por ejemplo, micorrizas prefieren fósforo, las diazotrópicas prefieren por hierro, nitrógeno, la formación de los sideróforos y todo ese tema. Al final, si hay una dinámica o una diversidad importante, la experiencia que nosotros tuvimos una vez, teníamos un tomate y estábamos aplicando microbiología. Al final el tomate nos apareció lleno de hongos y los tomates, las frutas, entonces se llenaban de hongos. Al final nos dimos cuenta que nosotros estábamos abusando y teníamos un producto que ya no estaba en condiciones para aplicarlo y estábamos aplicando un solo tipo. Porque recordar, ¿verdad?, que las bacterias, por ejemplo, son asociadas a líquidos, los hongos les gustan más los sólidos, entonces cuando uno hace una microbiología se puede desarrollar algún otro tipo de... Entonces ahí hay que tener ciertos cuidados importantes para eso. Ahí están las biomasas bacterianas, disminución de biomasa, los problemas que pueden haber, porque al final se puede llegar a tener problemas de enfermedades, y es porque al final hemos dado lugar a que se desarrolle solo un tipo de individuo, y ese individuo puede hacernos desastres. Entonces ahí es donde tener cuidado cuando usamos el tema de microbiología, no abusar de que solo un individuo, porque muchas veces comercialmente nos quieren vender que solo un individuo es la respuesta. Nos quieren vender que solo uno es el que va a solucionar los problemas. Y si nosotros entendemos la ecología, entonces entendemos que aquí son cadenas tróficas, son diferentes individuos que están haciendo relaciones. Bueno, algunos problemas que arruinan o dañan la microbiología, toma de compactación, clima, destapar el suelo, tantas cosas que pueden matarnos la microbiología. Bueno, las harinas de roca, que bueno, decir, bueno, eso no es fertilizante, es cierto, pero son minerales, se nos han lavado, se nos han ido, sedimentos ahora estaban allá perdidos, entonces las harinas de roca pueden ser entonces la remineralización de los suelos. En suelos, por ejemplo, cargados de acidez, podríamos incorporar e incrementar la probabilidad de intercambio, y ahí vienen un montón de cosas alrededor de eso. Ahí está, eso es una experiencia personal, nosotros las hemos usado, no hemos hecho tanto análisis, pero al final funcionan y vemos algún efecto. Ese es un trabajo nuestro en una finca a ese nivel. Cantarranas, por ejemplo, muy rico en gabazos de caña por las cañeras, pero yo digo, bueno, no debe ser la tarea estar jalando materia orgánica, la tarea es producirla en cada una de las parcelas. Ahí está todo el tema de NPK y cómo es que esto de la materia orgánica se trabaja en cantidades muy pequeñitas de minerales, pero que pueden aportar. Suelos ácidos muy ricos en aluminio, hierro, y luego suelos condicionados, muchas veces los condicionamos con cal, y eso podría pensar en el efecto cáustico que puede tener y muchas cosas que pueden hacerse alrededor de eso. Bueno, esa iba a hablar de los ácidos húmicos, todo el tema de intercambio,
esto es lo que me interesa más que miren, un estudio, por ejemplo, financiado por CONSA. Agradecemos a CONSA que nos ayuda muchas veces a financiar este tipo de trabajos. Un trabajo de un bocachi balanceando relación carbono-nitrógeno, y ahí está el resultado en pepino, por ejemplo, y eso es número de frutos. El balanceado de relación carbono-nitrógeno es el que nos permite mayor cantidad. Es el mismo resultado para longitud de frutos. El balanceado relación carbono-nitrógeno está en mejores condiciones, y el peso del fruto, también el balanceado relación carbono-nitrógeno, es el que mejor resultado nos dio en condición aeróbica, bocachi en condición aeróbica. Otro trabajo que lo hicimos con Cocaol, este es un trabajo un poquito más complejo, porque hablar de estructura del agua, yo no sé cómo es la estructura del agua, pero nosotros hicimos un trabajo de centrifugar los biofermentos y logramos importantes cambios en los biofermentos producto de la centrifugación. Hicimos ese trabajo, ese experimento, montamos una batería de recipientes, los centrifugamos harinas de roca, los microorganismos y los bioles y varios productos ahí. Al final existe toda una teoría acerca de la estructura del agua. Montamos todo eso en café y miren lo que logramos. Bueno, esa es toda la parte de las fases que realizamos desde la instalación al análisis. Ahí estamos colocando harina de roca, los fofitos, base de hueso y cascarilla, mecanismos de montaña y un biol multimineral. Esa es la idea de que estén en movimiento 6 horas, 18 horas, 20 horas. Este trabajo nos ayudó Nacho Simón de México. Yo viajé a México a ver un trabajo de él a nivel empresarial, y acá lo montamos para una empresa de café, Cocaol, en Olancho. Y al final lo que tuvimos es que la centrífuga nos generó una cantidad importante y nos impactó en número de brotes. Y bueno, ¿qué sigue de todo esto que hemos estado hablando? Bueno, ¿qué sigue para nosotros? Es que, bueno, yo dirijo una finca agroecológica en la universidad, 100% orgánico. Lo que ven ahí, por ejemplo, es un producto a base de cabeza de camarón con ayote. Le llaman que es rico en quitosano. Yo no tengo análisis, pero funciona de maravilla y se puede producir de maravilla con ese producto. Este es un diplomado que estamos dando en La Mosquitia en términos de producción orgánica, generando capacidades humanas para que la gente tenga precisión tecnológica para poder trabajar a nivel de sus parcelas en estas condiciones. Entonces, ¿qué sigue? Fortalecer políticas públicas. Hay gente que entiende de estas cosas. Hay personas como el Patechucho, tiene una cantidad de técnicos importantes, campesinos y profesionales que se han capacitado, que tienen capacidad de respuesta para esta dinámica.